Todos los medios decir que para el Gobierno de Asturias es una satisfacción estar hoy aquí. Agradecer a la compañía Microsoft que haya elegido Asturias para hacer esta presentación en España, porque yo creo que hay tres razones fundamentales por las que expreso ese agradecimiento. Primero, porque sea Asturias, es un orgullo para nuestra comunidad y que se haga en un sitio tan pequeño una presentación a nivel nacional. En segundo lugar, porque es un aliciente para nosotros como administración pública para seguir trabajando en todo ese proceso de universalización que queremos realizar del acceso a las nuevas tecnologías en nuestra comunidad. Y también por haber elegido el mundo rural, porque el mundo rural yo creo que es en el que en estos momentos se está viviendo más dificultades para el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación. En toda España, pero en Asturias de una manera especial, porque tenemos una orografía difícil, complicada, una dispersión de población enorme. Los que no sois de aquí y habéis venido de fuera, pues habéis podido comprobar lo intrincado de los valles y las montañas. Tenemos un paisaje bonito, maravilloso, pero que a veces tiene pues esas dificultades. Y por lo tanto, por esas tres razones y por muchísimas más, muchas gracias. Como decía el alcalde, es impagable esta promoción de Sietes, de Villaviciosa, de Asturias, a nivel nacional. Muchos millones de personas hoy van a saber que Sietes existe, que es difícil en este mundo de los topónimos que no se repitiese en ningún otro lugar de España un topónimo así, pero yo creo que en lugares como Sietes es difícil también que se repitan. Aquí hoy hemos logrado unir innovación y tradición, modernidad y respeto a la historia y a las tradiciones de nuestra tierra, porque estamos además en un lugar emblemático desde el punto de vista de lo que es el mundo rural asturiano, con la conservación de uno de los conjuntos etnográficos más importantes de Asturias, que se simboliza en la cantidad de arquitectura tradicional que aún se conserva, los hórreos asturianos, que es el exponente más importante de nuestra arquitectura tradicional, de ver cómo la gente que ha vivido aquí ha sabido conservar su arquitectura, sus tradiciones, sus costumbres, sus fiestas, pero a la vez cómo son pues abiertos a cualquier tipo de innovación, de modernidad que se les acerque, y además cómo lo adoptan pues con esa ilusión, con esa gana y con ese cariño que yo sé que lo han hecho y que los representantes de Microsoft han transmitido en este acto. De manera que por todas esas razones, y decía anteriormente, por el aliciente que supone para nosotros, en esas dificultades que tenemos para llegar a todos los rincones con las nuevas tecnologías en Asturias, el Gobierno está empeñado en superar esas dificultades. Los últimos 10 años de trabajo han sido muy importantes en esa universalización y que todos los asturianos tengan la oportunidad de poder acceder en igualdad de condiciones a las nuevas tecnologías allí donde quiera que residan. Y para eso hemos desplegado muchísimas acciones. La labor de alfabetización es importantísima, lo hemos comprobado hoy aquí. Hace ya 10 años que se ha desplegado toda una red de centros, los telecentros, hoy centros de dinamización tecnológica local, que han conseguido que muchísimos miles de asturianos de todas las edades se acercasen a un ordenador, a las nuevas tecnologías, en esos centros públicos que hemos instalado en todos los concejos asturianos y que hoy se han convertido en un elemento de formación, de alfabetización para la gente, pero también en un elemento de apoyo técnico para los ayuntamientos, en otra cuestión que es importantísima y que es en el desarrollo de la administración electrónica a nivel local. Porque si bien las administraciones que tenemos más capacidad de inversión y más recursos estamos acometiendo procesos de modernización importantísimos, a los pequeños municipios les resulta muy difícil llegar a poder desarrollar esos procesos en un tiempo relativamente breve, porque se necesitan muchos recursos, muchos medios materiales y humanos, y para eso desde el Gobierno de Asturias hemos creado un consorcio, el Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos, donde está la Administración Autonómica y los 72 de los 78 municipios asturianos que tienen menos de 20.000 habitantes y que por lo tanto tienen más dificultades para afrontar procesos de esas características. Hemos actuado en esa vertiente social, tratando de superar la brecha digital, pero también hemos actuado en la vertiente territorial y en la económica. En la económica, apoyando la implantación de muchísimas iniciativas y empresas TIC en el territorio asturiano.
Prestigiosos informes nos señalan y nos sitúan como la cuarta región europea que más empleo TIC ha creado en los últimos 5 años. Y eso no ha sido por casualidad, ha sido porque también se han puesto las condiciones idóneas y de incentivos para que eso sea así, y porque también contamos con un capital humano muy importante, muy bien formado, y que ese es un elemento atractivo para la implantación de este tipo de empresas ligadas al sector TIC. Y en el ámbito territorial también estamos trabajando, y esa es una de las cuestiones en las que tenemos que seguir haciendo mayores esfuerzos. Y sitios como Sietes pues nos lo están recordando todos los días. A pesar de que ha habido un despliegue muy importante de banda ancha por las principales compañías, de una red de cable importantísima también en esta región, el gobierno ha puesto en marcha la red Asturcom, que es una red pública, neutra, sobre la que pueden trabajar múltiples operadores, todos quienes lo deseen, una red de cable que va a llegar en el plazo de un año, año y medio, a todas las localidades asturianas de más de 1000 habitantes. Es un esfuerzo económico importantísimo y eso nos hace llegar allí donde la iniciativa privada no llega, porque lógicamente localidades muy pequeñas no tienen una rentabilidad para los grandes operadores para realizar sus inversiones. Aún así, sabemos que por esa dispersión y esas características orográficas que os decía al inicio, tenemos muchas dificultades en muchas localidades. Queremos también que la vía de conexión por satélite sea una opción y por eso estamos financiando los equipos para que los ciudadanos puedan instalarlo de manera gratuita en sus domicilios, en los lugares más inaccesibles. Y también queremos poner en marcha, y esto es una iniciativa que estará operativa yo creo que en las próximas semanas, incentivos a las empresas para que hagan inversiones a los operadores en aquellos lugares donde desde el punto de vista de la rentabilidad económica no es atractivo para ellos. Bueno, todo este conjunto de iniciativas del gobierno, que resumo muy rápidamente, van encaminadas a ese objetivo, a lograr que una comunidad que objetivamente parte con muchas dificultades en el acceso de las tecnologías a todo el conjunto de la sociedad asturiana, pues poco a poco vayamos superando todas esas barreras y superando todas esas diferencias. La iniciativa pública es importante, pero el trabajo de las empresas también lo es a la hora de facilitar la vida a los ciudadanos. Y yo creo que la empresa Microsoft ha hecho durante todos estos años un trabajo ejemplar en el acceso, en la popularización, la accesibilidad de todo el mundo a la informática, porque desde aquel que todos recordamos ya, Windows 95, que familiarizó a muchísima gente, a muchísimos ciudadanos con lo que son estas herramientas, hasta este Windows 7 que se presenta hoy, pues ha sido todo un camino, todo un recorrido de ofertar métodos cómodos, fáciles, accesibles, intuitivos como este que hoy se nos presenta, y por lo tanto ese mérito y ese reconocimiento debemos de hacerlo. Yo creo que es justo hacerlo, y más un día como hoy. Simplemente me queda decir, pues agradecer a todos ustedes la presencia aquí en Asturias, en Sietes, agradecer a la compañía Microsoft que haya elegido esta localidad, también al resto de empresas que han trabajado como Telefónica y que han colaborado para poner todo a punto y que pudiese realizarse todo el trabajo previo y la presentación del día de hoy, y simplemente mostrar el compromiso del Gobierno con la sociedad asturiana para seguir avanzando y hacer de Asturias una región más moderna y más conectada. Muchas gracias.